Precisamente de eso vamos a hablar en esta noche. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, latinos, asiáticos, europeos, hombre, mujer, grande, pequeño, rico, pobre, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en este día? Levanta tus manos al cielo y dile: Padre, gracias que yo soy tu hijo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. Uno de los trabajos más exactos que Satanás tiene contra el hombre no es el negar que ellos son hijos de Dios, sino más bien en afirmarlo cuando no lo son. Lo voy a decir otra vez porque parece que no me están entendiendo. El trabajo más exacto del enemigo no es negarle al cristiano que es un hijo de Dios, sino asegurarle al no cristiano que sí lo es. Porque mientras él mantenga a la gente en una falsa seguridad, su alma está en sus manos. Hasta ahora me están siguiendo. Y es por eso que la gran ramera, que no es una señora que vende flores, la gran ramera, que es la iglesia apóstata, que es la iglesia que traiciona los principios de la palabra de Dios, así como la novia del Señor es una virgen, la gran ramera es una prostituta, es una religión mundial a nivel global que va a engañar a todos los seres humanos. La gran ramera tiene una campaña ideológica diciendo que todos somos hijos de Dios. Y esta es la blasfemia y la mentira más grande que existe. Si bien es cierto que todo ser humano es creado por Dios, no todos son hijos de Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? Porque si eso fuese cierto, como el Papa Francisco lo dice, que dice que un budista, que un maometano, que un hebreo o que un musulmán es un hijo de Dios, entonces la Biblia ha mentido. Y yo te puedo garantizar a ti que la Biblia no miente. Quienes mienten son los hombres. Y Francisco no es más que un hombre. ¿Alguien está entendiendo eso? Escucha esto. En el versículo 12 dice: mas a todos los que les recibieron. Un maometano no recibe a Jesús, lo rechaza, lo persigue. Mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre. Un budista no recibe a Jesús. Por lo menos no lo recibe por quien Él es. Él no es un profeta, ni un hijo de profeta. Él es el unigénito del Padre, el único camino al Padre, el redentor de la tierra. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no dice que todo el mundo es hijo de Dios.
Aquí dice que solo los que le reciben y creen en su nombre. En ese momento lo que el versículo 13 dice toma lugar, que somos engendrados no de voluntad y de sangre de varón, sino de voluntad de Dios. ¿De qué está hablando esto? Esto está hablando de un proceso llamado el nuevo nacimiento. Es un proceso espiritual que el Señor trató de explicárselo unos capítulos más adelante, en el capítulo 3 del libro de Juan, a un hombre llamado Nicodemos. En el capítulo 3, versículo 6, vamos a leer desde el 4. Capítulo 3, versículo 4 del libro de Juan. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acá puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? ¿Sabe quién es Jesús? El verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Respondiendo Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí es donde está la clave. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo aprovecho para que entiendas que el que nace una vez morirá dos veces, pero el que nace dos veces morirá una vez. Como se necesita meditar en lo que estoy diciendo, lo voy a decir otra vez. El que nace una vez morirá dos veces. Si tú naces solamente de la carne, si tu nacimiento fue biológico, entonces un día tú vas a morir en la carne y te van a enterrar, pero vas a pasar a la muerte segunda, que es la muerte que es alejado de Dios en el infierno. Pero si tú naces dos veces, quiere decir que naciste biológicamente, pero luego naciste de nuevo y tu espíritu fue renovado por el poder de Dios. Entonces probablemente mueras y te entierren, pero vas a vivir eternamente en la presencia de Dios. El infierno es llamado la muerte segunda. El infierno es llamado la lejanía de Dios, porque eso es el infierno. Por lo tanto, es importante que entendamos que tú no puedes solamente nacer en la carne. Tú necesitas nacer de nuevo. ¿Alguien entendió esto? ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 5 estamos poniendo las bases de lo que es un hijo de Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a algunos hombres por cuanto todos pecaron. ¿A cuántos hombres? ¿A cuántos? ¿Sabían ustedes que Adán es padre de todos los vivientes, verdad? Que todo hombre que ha nacido en la tierra viene de Adán y Eva. ¿Lo sabían, verdad? ¿Y sabían ustedes que la sangre de un individuo la da el Padre? Por lo tanto, en el momento en que Adán pecó, genéticamente el pecado pasó a toda la humanidad. Hasta ahora me están entendiendo. Por eso es que la gente no está perdida por lo que hace, está perdida por lo que es. ¿Alguien está entendiendo eso? La gente no está perdida por lo que hace. Los fariseos vinieron donde Jesús y dijeron: somos hijos de Dios. Y yo dije: no, ustedes son hijos del diablo. Y ellos decían: ¿cómo va a ser? Si nosotros vamos a la iglesia, oramos, hacemos esto, diezmamos. Es que la gente no está perdido por las obras, está perdido por quién es. Y usted puede ser religioso, pero si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar en el reino de los cielos. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión,
Porque si por la transgresión de aquel uno, que es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Simplemente lo que la Biblia está diciendo, que el pecado entró por Adán y salió por Jesús. ¿Alguien está entendiendo? El pecado entró por Adán, se pasó a todos los hombres, pero la redención, la salvación vino por la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Jesús era llamado el segundo Adán. Pues eso es lo que está hablando aquí la Biblia. Está comparando a Adán con Jesús. Dice: el pecado entró por el primer Adán, pero salió por el segundo Adán. ¿Y por qué Jesús era llamado el segundo Adán? Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 7, esto fue lo que Dios hizo con Adán el primero. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Adán. Y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Esa palabra aliento es ruach en hebreo, que quiere decir el Espíritu de Dios. ¿Me escucharon? Dios forma el primer Adán, y luego había un monigote. Adán quiere decir hombre rojo, porque Dios lo formó del barro. Y Adán era como un muñeco sin vida, hasta que el Señor hizo. Y cuando el Señor hizo eso, la sangre entró en el cuerpo de Adán. Porque la Biblia dice que la vida está ¿dónde? En la sangre. Y lo que le dio a Adán la sangre fue el soplo de vida de Dios. La vida no existe sin la sangre. Por eso que si usted le da gangrena, ¿verdad? Una persona le da gangrena, quiere decir que deja de circular la sangre en un miembro, el miembro se muere. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la vida está ¿dónde? En la sangre. Es por eso que cuando una gente se está muriendo, le hacen una transfusión ¿de qué? De sangre. Entonces es importante que tú entiendas esto por lo que estoy explicando. Porque la vida de Adán estaba en esa sangre que Adán tenía. ¿Y esa sangre era de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que sopló. Y la sangre la da ¿quién? El Padre. Hasta ahora entienden eso. Pero cuando Adán peca, la sangre se contamina, porque entró muerte a su sangre. ¿Ahora entendieron? Y de allí, de esa contaminación, siendo él el padre de todos los vivientes, comenzó a descender el pecado a toda persona. Óyeme bien, antes de que una persona nazca, ya es un pecador y ya está condenado a irse al infierno. Por eso David decía: en pecado fui concebido y en iniquidad he sido entretejido. El pecado viene de fábrica, compadre. Eso no es como, ay, cumplí tantos años, voy a pecar. Ya usted nace un pecador. No sé si me están entendiendo. Usted es un pecador. La naturaleza de muerte está en usted. Ustedes no se han dado cuenta que ustedes tienen que enseñarle a un niño a decir la verdad, pero nunca le tienen que enseñar a decir mentira. Ustedes se han dado cuenta que ustedes le tienen que enseñar a un niño a compartir, pero nunca le enseñan a ser egoísta. Ese niño hermoso que tú tienes criado en la iglesia, un día tú le dices: mira, dale a tu hermanita. No, mío. ¿Sí o no? Ese niño hermoso que tú has educado en la palabra y en la iglesia, de repente un día tú llegas y hay un graffiti en la pared y tú le dices: ¿quién hizo eso? Yo no sé. Pero tú eres el único que está aquí. Sí, pero yo no sé. Pero tú tienes eso en la mano, el lapicero en la mano. Sí, pero no fui yo.
Porque tú le tienes que enseñar todos los valores al niño, pero tú no le enseñas a hacer nada, a nada malo. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza maligna está dentro de él. Todos somos hijos de Adán. Es por eso que uno de los errores más grandes que la gente puede tener es creer que tú puedes ser salvo por tu conducta. Usted no puede ser salvo por su conducta. Los fariseos tenían una buena conducta y eran hijos del diablo. Usted solamente puede ser salvo por nacer de nuevo. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemos. ¿Dónde está la muerte? En la sangre. Ahí está la muerte. Entonces fíjate esto. ¿Por qué Jesús era el segundo Adán? Porque de la misma manera que Dios tomó tierra, sopló, y el Espíritu vino sobre Adán, y él tenía la sangre de Dios, así el mismo Espíritu vino sobre María y engendró a Jesús. Y como la sangre es la sangre del Padre, la sangre que tenía Jesús era la sangre de ¿quién? De Dios. Porque fue el mismo Espíritu Santo que engendró a Jesús. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien lo está entendiendo? Es muy similar. Es un proceso muy similar. Viene el Espíritu, sopla sobre Adán y él recibe la vida. Viene el Espíritu, sopla sobre María y nace Jesús. ¿Por qué no podía? ¿Por qué el enemigo constantemente trata de decirle a la gente que el nacimiento virginal no es real? Porque el nacimiento virginal es la base de la redención. Porque si Jesús hubiese nacido de una mujer y un hombre, él hubiera traído el pecado de Adán. Pero por cuanto Jesús nació de Dios viniendo sobre una mujer, la sangre que cursaba las venas de Jesús es la única sangre que puede redimir el mundo. Por eso pueden morir un montón de gente, pero ninguno tiene el poder de salvarte. Porque el único que nació de una virgen y del Espíritu Santo fue Jesús de Nazaret. Su sangre es la única poderosa para limpiar tus pecados. Por eso es que Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, aquí es donde viene lo bueno. Dios toma a Adán, sopla el espíritu, ruach, su espíritu, y Adán viene a ser un alma viviente, vivo. La sangre de Adán limpia. Luego viene Jesús y Dios hace sobre María, porque la palabra espíritu en griego es pneuma, que quiere decir viento. ¿Ok? Sopla sobre María, nace Jesús. Pero aquí es donde vienen los heavy duty, funky, robbie, wow. Ese mismo espíritu en el capítulo 2 del libro de los Hechos hace y como viento recio hace nacer la iglesia de Cristo Jesús. Es por eso que cuando Dios sopla sobre María, nace, para que entiendas, el cuerpo de Cristo. O sea, nace Cristo. Pero cuando el mismo Espíritu sopla sobre los apóstoles, nace el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque usted no es un hijo de Dios por ir a la iglesia. Usted no es un hijo de Dios por leer la Biblia. Usted no es un hijo de Dios por portarse bien. Usted no es un hijo de Dios simplemente por anhelarlo. Usted tiene que ser engendrado, como dice la Biblia, por el Espíritu de Dios, por el soplo de Dios, por el ruach de Dios. ¿Alguien entendió eso?
La próxima vez que alguien te diga, es que todos somos hijos de Dios, mentira del diablo. Es la mentira y la blasfemia más grande que existe. Una persona que diga esto es un agente del mismo infierno. Mira al que está a tu lado, dile qué bueno que viniste. La Biblia dice, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús está en nosotros. El mismo. Nacimos por el mismo Espíritu. Somos de la misma naturaleza. Y lo confirma 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, dentro de Él, parte de su cuerpo, parte de su iglesia, una nueva criatura es. La palabra nueva allí es el griego kainos, que quiere decir un nuevo género, sin procedentes, inexistente anteriormente, único, otra naturaleza. Déjame decirte una cosa. Tú no lo entiendes porque no lo puedes ver, porque este cambio o esta transformación no fue física, sino espiritual. Recuerda, esto no fue engendrarte en la carne. Si hubiese sido la carne, tu vida hubiera cambiado externamente. Esto fue en el espíritu. Tú luces igual, caminas igual, hablas igual, pero tú eres un hijo de Dios. Tú has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. El ADN de Dios está en ti. Todo lo que es Dios eres tú. Todo lo que eres tú es Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? Pero aquí es donde viene la locura. La Biblia dice que para el hombre natural las cosas del espíritu son locuras, pero para el hombre espiritual las cosas del espíritu son poder de Dios. Y el problema no está en que esto es demasiado glorioso para entenderlo. Está para comprender lo siguiente: si usted es un hombre carnal, chuletú, usted no va a entender esto. Pero si usted es un hombre espiritual, usted sí lo va a comprender. Una de las cosas que el diablo quiere convencerte es de porque tú tienes la misma cara, porque tú tienes el mismo tono de voz, porque tú tienes el mismo abajo a pie. Sí, porque tú sigues siendo humano. Eso quiere decir que tú no has nacido de nuevo. Pero Pablo mismo dijo: nosotros seguimos siendo vasos de barro, pero llevamos un tesoro por dentro. ¿Alguien está entendiendo? Tu nueva naturaleza está por dentro. Tu sangre es diferente. Oh, no natural. Si van y te hacen un análisis de sangre, ellos miran tu sangre y es la misma sangre. Eres O negativo, A positivo. No, pero es que ese no es. A ese nivel no fue tu transformación. Fue a nivel espiritual, que es mucho más glorioso. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Tu cuerpo tiene que ser sometido. Tu alma tiene que ser renovada, pero tu espíritu ha sido redimido. Hello. Y como la gente solamente tiene un encuentro contigo a nivel corporal y a nivel de alma, porque el cuerpo es lo que la gente ve y el alma son tus emociones, tu memoria y todo esto, la gente solamente conecta contigo a nivel de los dos niveles primero. Entonces dice: tú luces igual, y en muchos casos tú piensas muy parecido, tú tienes la misma. Entonces dicen: no, este no ha nacido de nuevo. Claro que sí, porque el verdadero hombre no está en el cuerpo, no está en el alma, sino en el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Dios es espíritu, y por eso Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Porque como espíritu vamos a vivir por siempre con Él. Hasta ahora me están entendiendo. Fuimos creados por Él y para Él. Y por eso,
cuando llegue el día, el cuerpo se va a la tierra, el alma se queda entre decidiendo para dónde va y el espíritu va directamente a Dios. Hasta ahora me están siguiendo. Todo esto yo te lo he dicho para que entiendas que no es cosa ligera el proclamar yo soy hijo de Dios. Es algo glorioso, es algo maravilloso. Tú tienes la misma naturaleza de Dios. Lo voy a decir otra vez. Usted tiene el mismo ADN de Dios. Usted es de la familia de Dios. Esto es tan, pero tan importante que sin ello tú no entiendes el reino. ¿Por qué yo tengo que explicar todo esto? Aquí viene lo heavy duty, funky, wow. En Juan 17, libro de Juan capítulo 17, y en el versículo 20, libro de Juan 17, 20, y este es Jesús orando antes de partir a la presencia del Padre. Dice, mas al Padre, mas no ruego solamente por estos, los apóstoles que estaban presentes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos en Miami. En el año 2020. Él dijo, yo no estoy orando por ellos solamente, sino por lo que a través de ellos van a venir al reino. ¿Hay alguno de esos aquí? Mira esto, para que todos sean buenos. No, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo te lo explico? Es un sancocho de victoria. El Padre estaba en Jesús. Jesús estaba en el Padre. Jesús iba a estar en nosotros y nosotros en el Padre. El asunto es el siguiente: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tú somos todos uno. Si yo fuera tú, yo se lo diera mejor al Señor. Versículo 22, se pone peor la cosa. La gloria que me diste, yo les he. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En otras palabras, como ahora ellos tienen la misma naturaleza que tú y yo, papá, y somos todos iguales, entonces ellos pueden recibir la misma gloria que tú y yo tenemos. Déjenme decirle una cosa, que hubo una vez que Moisés era pana de Dios, y hubo una vez que Moisés le dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y él le dijo, papá, te de guañinga, si tú ves mi gloria, explota. No way, explota, porque tú eres carne, tú no has nacido de nuevo, nadie puede estar en mi presencia. Pero le dijo, ¿sabes qué? Oye lo que vamos a hacer, porque tú y yo somos bien cercanos. Yo voy a pasar, tú te vas a meter en una hendidera, en la piedra, y yo te voy a tapar con la mano para no matarte. Míralo ahí, te lo dije en dominicano, para no matarte. Te voy a tapar con la mano para que me veas ya cuando esté lejos, me vea las espaldas. Oye lo que le está diciendo. Oye, y él dijo, está bien, muchacho, no importa. Señores, cuando Jehová pasó, lo tapó. El tipo está metido así en una roca. Y cuando el Señor quitó la mano, de lejos, como que eso es radioactivo para la carne, de lejos él lo vio y Moisés se volvió loco. Comenzó, gloria, aleluya, santo, por verlo de lejos, de lejos.
Así de lejana tenía que ser la gloria de Jehová para los hombres naturales. Y tú y yo estamos bautizados en la misma gloria. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Versículo 23. Yo en ellos. ¿Quién tiene a Jesús en ustedes? ¿Quién tiene a Jesús en ustedes? Yo en ellos y tú en mí. Agárrenlo un momento. Calculen. Si Dios está en Jesús y Jesús está dentro de este pastor, entonces Dios está dentro de mí. Jesús está dentro de mí. El cielo está dentro de mí. La gloria está dentro de mí. ¿Y sabe por qué nos resulta difícil entenderlo? Porque a veces nos comemos un burrito y estamos hartos como una chincha, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿cómo va a caber Dios dentro de mí? Lo que pasa es que tú tienes que entender lo que es la dimensión espiritual de un hombre. Dice que un hombre llamado el Gadareno, o así le decían, tenía 2,000 a 6,000 demonios dentro de él. Sí, dijo un hombre, no una suegra, porque yo sé que hay mucha gente buscando que cuál es el hebreo y el griego. Si allí Gadareno quiere decir suegra, no. Dice que un hombre tenía de 2,000 a 6,000 demonios. Y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué tan gordo era ese tipo? Estamos hablando de dimensiones espirituales. En la dimensión espiritual, tú no eres un tipo de 5 pies, 5 pulgadas. Tú no eres un gordito. Tú no eres un hombre, ni 5, 6. En la dimensión espiritual, tú eres un gigante ilimitado. No sé si alguien me está entendiendo. Es por eso que Dios puede entrar en ti. Me hubiera encantado que alguien dijera amén aquí. Dice aquí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oye eso. No solamente nosotros llevamos la gloria de Dios, sino que vamos a entrar en la plenitud de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza de Dios. La misma, no una parecida, la misma naturaleza de Dios. Somos uno con Dios. Por eso es que Efesios 5:23 dice que somos un solo cuerpo, que Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. La iglesia es una con Cristo. Es más, Efesios allí en el 5:30 se va tan lejos que dice, ahora I wore shadows like a second skin, ran through the streets with a devilish grin. The city's roar was my lullaby, a ghost of chaos chasing the sky. But the echoes grew louder, the silence grew thin. I traded the fight for the calm within. Now the wind hums my name, the mountains reply, the clouds drip slow like the time passing by. I found my peace where the wild things die. The quiet part, the quiet part.
stolen sand. But riches crumble though the high falls low. A river of greed always overflows. The echoes grew softer, the silence began. A life rebuilt with the work of my hands. Now the wind hums my name, the mountains reply. The clouds drift slow like the time passing by. I found my peace where the wild things die. The quiet path.